8 o 9 minutos, estamos ya en contacto con el doctor Washington Alemán. Él es infectólogo, es director de la Mesa Técnica de Salud de Médicos Autónomos que asesora al municipio de Guayaquil. Le dividimos pantalla para conversar con el doctor Alemán, luego de agradecerle como siempre la especial atención que nos da. ¿Cómo está, doctor? Nos escucha y nos ve sin novedad, ¿verdad? ¿Cómo está? Muy buenos días, Jimmy. Sí. Perfecto. Doctor, mire, primero quiero que me saque de una duda que no sé si es solamente yo el que la tiene, pero qué difícil que es el manejo de la información para transmitirla a los ciudadanos cuando tenemos datos oficiales, por ejemplo, doctor, que dan cuenta que entre el 21 y 22 de diciembre, me refiero al Ministerio de Salud, hubo 13 contagios en Guayaquil. Mientras tanto estamos en estado de emergencia y mientras tanto vemos que las camas UCI tienen gran demanda, etcétera, etcétera. ¿Cómo usted puede cotejar la información o cómo se maneja la mesa técnica cuando realmente la información oficial, por lo que se ve, no obedece a la realidad de lo que está pasando en Guayaquil y en el país? Bueno, lastimosamente, Jimmy, creo que este ha sido un problema de toda la pandemia. Durante toda la pandemia, algo que se llama el sistema de vigilancia epidemiológica, que el órgano rector es el que tiene que llevarlo a cabo, el que lastimosamente ha tenido mucha falencia, y tal cual como tú dices, la información ha sido muy difícil de poderla evaluar. Tanto es así que los sistemas han cambiado permanentemente, y ahora en este último mes de noviembre es un último sistema que tienen con relación para el seguimiento. Y lo otro es de que si tú no haces pruebas suficientes, va a ser muy difícil que tengas un diagnóstico adecuado, ¿no? El Ecuador sigue siendo uno de los últimos países en la cantidad de pruebas de PCR que haces a la población. Por lo tanto, es algo que hemos venido reclamando también hace mucho tiempo atrás, que la mayor inversión en la lucha contra la epidemia es identificar a los enfermos, efectivamente, para poder aislarlos y para poder saber quiénes son sus contactos. Claro. Si tú no los identificas, va a ser muy difícil solamente saber cuando ya llegan enfermos a los hospitales. Claro, doctor. Sí, porque mire, hoy amanecimos con la novedad de que entre ayer y anteayer subieron 5.000 pruebas rezagadas. Ya no son 40.000 y piquito. Ahora son 45.000 las pruebas rezagadas, las que no se han podido procesar. Y tenemos realmente 9 meses en este baile. Ahora bien, la pregunta es, ¿usted como profesional considera que el estado de excepción era lo que ameritaba, que las medidas que se han tomado eran necesarias y que efectivamente hay una alta ocupación de camas en cuidados intensivos? Mira, siempre las medidas restrictivas van a ser controversiales. No existe, creo yo, una norma a nivel mundial que te garantice el que corte la transmisión del virus si es que no hay la corresponsabilidad del gobierno y de la población. El gobierno nacional, que es el responsable de haber tomado las medidas restrictivas, probablemente tiene que haber pensado que era el mejor camino para poder disminuir las aglomeraciones. Personalmente no comparto en el 100% las medidas tomadas, pero vuelvo y te lo repito, creo que uno hubiera esperado tener otras medidas desde el punto de vista técnico, como son el tener mayor número de pruebas de PCR, el tener un mayor control sobre viajeros, el tratar de tener una mayor educación en la población frente a las aglomeraciones, el tener una mejor campaña de información, educación para la población. Es decir, y creo que existen un sinnúmero de medidas que probablemente ninguna de ellas de manera aislada es la solución. Claro, pero creemos al menos que el camino de la educación, el de la orientación, el de la sensibilización, es uno de los caminos en la lucha contra las epidemias. Doctor, por ejemplo, cerrar el aeropuerto en estos días, sobre todo a los vuelos provenientes del Reino Unido, donde se dice que ha aparecido una cepa nueva, Europa, donde ha aparecido una cepa nueva, ¿esa medida sí cree usted que pudo haberse tomado? Probablemente esa era una de las medidas que había que haberla tomado hace 2 o 3 semanas atrás. Muchas gracias. Cuando recién se comenzó a hablar de pacientes con esta nueva cepa de coronavirus mutante. En este momento creemos que no solamente el Ecuador, sino es probable que en todo el mundo tengamos cepas
mutantes, porque yo creo que eso hay que aclararlo, Jimmy, ¿no? Los coronavirus y los virus mutan permanentemente. Ya. Esto que está pasando era algo que se esperaba, porque estos son virus que normalmente mutan. Mutar significa, no es un virus nuevo, sino que son estructuras internas que probablemente van cambiando del virus, y que esto es esperable, esto era algo que se veía venir, y porque al igual que, por ejemplo, el virus, la influenza muta permanentemente todos los años, y tú todos los años tienes que ir haciendo una nueva vacuna justamente para esto. Claro. Es decir, uno tiene que estar probablemente en alerta, pero no causar alarma, porque para esto se necesita algo que se llama vigilancia genómica, que el país, yo creo que tan importante como las restricciones, deberían de tratar de equipar al INSPI para que probablemente haga una vigilancia genómica permanentemente de todas las cepas que hay en el país, y no solamente estar esperanzado en lo que las universidades privadas nos arrojen con los exámenes que ellos hagan. Doctor, dos cosas adicionales, luego voy a hacer algunas consultas más. Primero, ¿usted cree que esto de placas pares e impares es una solución adecuada, cuando más bien ayer vimos, por ejemplo, que la gente casi se salía por las ventanas por la metrovía? Uno. Y dos, la Cámara de Comercio ha propuesto, por supuesto, más allá del tema de que tienen que pagar lo que corresponde, que para evitar aglomeraciones mejor se permita, por ejemplo, que los centros comerciales funcionen 24 horas para que haya 2 turnos. De esa manera hay más gente que trabaja y hay menos riesgo de aglomeraciones, etcétera, etcétera. Comencemos por la primera. ¿Es conveniente lo del pico y placa, doctor? Mira, yo creo que uno debería de tratar de evaluar lo que ha pasado en el año, ¿no? Hemos tenido varios meses con medidas restrictivas, y uno creo que debería sentarse algún día y decir cuál fue lo bueno, lo malo y lo feo que durante los meses de pandemia que tuvimos con todas estas medidas restrictivas. Personalmente no lo comparto, no creo que sea una solución inmediata. Por el contrario, estoy totalmente de acuerdo contigo, que lo único que hace es que la gente que tiene que salir a trabajar va a tener que subirse a la metrovía, subirse al bus, subirse a un expreso, subirse en alguna parte para moverse, ¿no? Claro. El transporte no contagia, lo que contagia es la aglomeración de gente. Vuelvo y te repito, Jimmy, yo creo que si uno comienza a aislar o comienza a analizar independientemente las medidas, es probable que sean muy difíciles verle los beneficios. Creo que lo que se necesita son estrategias, que son varios tipos de estrategias, políticas, técnicas, médicas, educativas, que uno tiene que aplicarlas, ¿no? Uno como técnico lo que hace es sugerir lo que uno sabe que es la parte médica en salud pública. Habrán medidas políticas que, bueno, ya escapan de nuestras manos, y que las autoridades son las que ellos, me imagino que de la mejor manera la tomarán. Y como simple ciudadano, al igual que en el caso tuyo, yo creo que lo que estamos es opinando. Claro, doctor, pero a ver, y este criterio también, otra opinión de las cámaras de comercio, que para evitar aglomeraciones, en lugar de reducir los horarios, hay que ampliarlos más bien. Mira, nosotros hicimos una serie de recomendaciones hace un mes atrás, como mesa técnica, y dentro de las recomendaciones justamente son estas. Nosotros venimos trabajando con la Seguridad Social y con las cámaras, y justamente ayer terminamos un convenio entre la Seguridad Social, entre las diferentes cámaras de pequeña, mediana y gran industria, para tratar de que sus dispensarios médicos, para tratar de que los médicos de empresa, para tratar de que los servicios de talento humano, ¿no? El municipio, a través de la parte médica, vamos a capacitarlos para tratar de fortalecer la atención primaria. Porque lo importante es detectar pacientes, trabajadores en el sitio precozmente, para evitar justamente que estos se aglomeren a nivel de los hospitales. Y nuestras recomendaciones justamente fueron el de prolongar los horarios, ¿no? Nuestras sugerencias eran de que se abra el comercio 24 horas al día. Nuestras recomendaciones eran justamente el tratar de poner varias bahías en Guayaquil, es decir, hacer varios centros de bahías en el sur norte, lo que nosotros le hemos llamado las burbujas, la explanada del Estadio Modelo, para tratar de que estas burbujas comunitarias, si tú vives en el monte Sinaí, no tengas que ir a la bahía a hacer compras. Si vives en el Guasmo, tratar de que a través de un sistema de comunicación le informen a la ciudadanía dónde tú tienes
sitios donde comprar y de esta manera también reactivar la economía y tratar de evitar la aglomeración. No existe una solución definitiva, ¿no? No existe la receta que te garantice que esto se vaya a cumplir. Pero vuelvo y te repito, si uno ve cuál es la forma de transmisión de la enfermedad, que son aglomeraciones, creo que el objetivo tiene que ir a tratar de justamente impedir o buscar alternativas para que no haya las aglomeraciones. Doctor, muy buenos días, gracias por su tiempo, le saludo a Omar Jaén. Doctor, a ver, aquí el colega Javier también le dice, sí, sin pruebas no podemos ver, como lo ha dicho usted, pero también me escribe el ex asambleísta y ex concejal de Guayaquil, Octavio Villacreces, y le extiendo una pregunta, doctor. ¿Qué incidencia puede tener todo el tema de la pandemia ahora que ya estamos ingresando a la etapa invernal? ¿Cuál es el escenario que se nos puede presentar, sobre todo lo que es en la costa con respecto al tema de la pandemia más el invierno? Bueno, ya pasamos el inicio de la pandemia ahora, cuando los primeros casos en febrero, marzo se juntaron con otras enfermedades invernales, como el dengue, la influenza, y bueno, y eso lo vamos a seguir teniendo, ¿no? Ya estamos teniendo casos de influenza, vamos a tener casos de dengue que son característicos de la etapa invernal, y todo esto va a sumar diferentes escenarios de morbilidad, diferentes escenarios de enfermedades donde los médicos van a tener que tener una mayor sospecha clínica, y vamos a tratar, o se tiene que tratar también de luchar para evitar que estas enfermedades proliferen, ¿no? En el caso del dengue, la fumigación, la eliminación de larvas, huevos, colaboración de la ciudadanía, la vacunación para influenza, es decir, son medidas que cada año eso lo vamos a seguir teniendo con pandemia o sin pandemia, y que lo que van a hacer es sumar enfermedades, sumar morbilidades, que hay que estar muy atentos. Doctor, lo invito a ver junto a nuestra audiencia unas imágenes que ocurrieron ayer en el sector de la bahía de Guayaquil, en donde brigadas de fumigadores que tenían las credenciales del municipio de Guayaquil comenzaron a fumigar lo que eran las veredas, las calles, los vehículos. Inclusive a muchas personas les caía encima este líquido que, sinceramente, doctor, yo desconozco qué es lo que estaban ahí rociando a vehículos en las calles, en las veredas, a las personas. Yo le pregunto, doctor, y usted con su experiencia, hay una señora ahí que dice que por favor no le echen en la cara a gente que va en bicicleta. Yo pregunto, doctor, ¿este tipo de medidas son eficaces para combatir a la COVID-19? 1. 2. ¿Qué tipo de productos son los que se suelen echar en este tipo de fumigaciones? Porque ahí, a ver, en todo envase que viene de un producto químico dice cuidado, le cae a los ojos, evitar contacto, evitar inhalaciones, pero ahí vemos que prácticamente se lo están echando al lado de las personas, ¿ya? Yo pregunto, doctor, ¿esta es una medida efectiva para combatir la COVID-19? Mira, personalmente desconozco esta estrategia utilizada por el departamento para realizar este tipo de fumigaciones. Entiendo que la fumigación básicamente está realizada para lo que es vectores y para lo que son roedores. Todos sabemos que su acción frente al COVID tiene muy poco impacto, ¿no? Y creo que esto ya también, ya hace algún tiempo atrás, ya quedó muy clara las recomendaciones que hay para tratar de disminuir los impactos que hay para cortar la transmisión del COVID, ¿no? Claro. Es probable que muchas estrategias que quieran ser implementadas a veces con mayor o menor evidencia académica y científica son implementadas, ¿no? Pero vuelvo y te repito, esto ya es responsabilidad de las autoridades. Claro. Nosotros vemos más desde el punto de vista médico asistencial las sugerencias a nivel de lo que es el manejo, lo que es la parte de la salud pública. Oiga, doctor, y mi última interrogante, no sé si usted ha tenido la posibilidad de ir a alguno de los mercados municipales en la ciudad de Guayaquil. Por ejemplo, yo que vivo en el norte de la ciudad, yo asisto al mercado de Sauces, y ahí todavía hay estos cubículos que se instalaron en marzo, ¿se acuerda? Que la gobernación los instaló, que era supuestamente de ozono, y que uno pasaba como por unas cortinas, tenía que alzar los brazos y ahí te dejaban pasar. Eso todavía están obligando a las personas. ¿Es recomendable eso según desde lo que ya se conoce de las investigaciones académicas? También yo creo que está descartado, ¿no? Definitivamente esta es una enfermedad que se transmite persona a persona por contacto, por la transmisión de la vía aérea,
Todo el resto forma parte de probabilidades que a veces la implementación para tratar de disminuir y las probabilidades que pueden existir y puede que hagan que persistan este tipo de acciones, pero ya en este momento queda muy claro que la transmisión sigue siendo por gotas de persona a persona y por aerosoles. Doctor, finalmente, hay algo que sí realmente, más allá de que sabemos, entendemos, tenemos clarísimo que la intención, yo no puedo pensar en otra cosa que no sea la buena intención que ha tenido la autoridad nacional al restringir, por ejemplo, las reuniones familiares en Navidad y Año Nuevo. Pero me pregunto, ¿había alguna otra medida que usted, como profesional, desde el punto de vista técnico, pudo recomendar para reemplazar esto de reducir las reuniones familiares ahora a nada? Porque ahora resulta que todo se va a convertir en almuerzos navideños y en almuerzos, qué sé yo, de fin de año. ¿Había alguna manera? Mira, lastimosamente la única sugerencia que siempre ha habido y va a existir es que tú tienes que reunirte con los grupos familiares que conviven contigo, es decir, los que se llaman las burbujas familiares. O sea, si tu papá, si tu tío, que es mayor de edad, no vive contigo y tú lo ves cada semana, cada 2 semanas, cada 3 semanas, el riesgo de que esa persona vulnerable tú le transmita la enfermedad es alta. Ya. El mejor regalo en esta Navidad es no reunirse y reunirte solamente con tu familia. Probablemente es probable que haya una Navidad irregular, pero vas a poder tener el próximo año, cuando ya esto acabe, si Dios quiere, tiempo para abrazarlos y besarlos a todo el mundo, ¿no? O sea, pero definitivamente no existe ninguna medida, no existe ningún examen, no existe nada que te garantice que tú te reúnas con familiares que no lo ves frecuentemente y que corras el riesgo de poder transmitirla. Correcto. Doctor, mi última interrogante. Ahora que ya se inició la vacunación en Reino Unido, en Estados Unidos, en Rusia, ya ayer Argentina envió un avión para ir a recoger las vacunas rusas en Moscú. También, y esto se está haciendo cada vez más normal, sale un grupo de ciudadanos que está en contra de la vacunación, que dice que eso es mentira, que eso es para envenenar a la gente. Ya hay casos más radicales que hablan que la vacuna va a servir para monitorear a la población del mundo, que va a traer un chip. Eso, sí. Desde el punto de vista científico, doctor, ¿qué es una vacuna? Y usted, como doctor, ¿usted le recomienda a la población que cuando llegue la vacuna contra la COVID al Ecuador y tiene la posibilidad, se vacune? Yo creo que es una excelente pregunta, Omar, porque lo primero que tenemos que dejar claro que las vacunas, al igual que el agua potable, son los descubrimientos más grandes que ha tenido la salud pública en la historia de la medicina, porque nos ha permitido erradicar enfermedades en muchos casos y nos ha permitido controlar enfermedades en otros casos. Como todo en la vida, tú vas a tener grupos minúsculos que probablemente están en contra de todo. Y estos grupos en contra de las vacunas, que son minúsculos en Europa, pero que están creciendo lastimosamente y en América también, hay que tener mucho cuidado porque van a aprovechar cualquier efecto colateral que la vacuna que actualmente es para el COVID aparezca diariamente. Y van a querer desacreditar no solamente la vacuna del COVID, sino que van a querer desacreditar la vacuna del tétano, la triple viral, la varicela. Y esto es un riesgo terrible, porque lastimosamente todas estas cosas folclóricas que se hablan con relación a la vacuna, lo único que hacen es crear una desorientación y crear una falsa expectativa. Las vacunas, vuelvo y te repito, siguen siendo la herramienta más importante en la salud pública. Y hay que recomendar que cuando venga la vacuna, la gente se vacune. Por suerte, la vacuna va a ser voluntaria. Así que el que no quiere vacunarse, que no se vacune. Y que por el contrario venga a ayudarnos en los hospitales, en las emergencias, a empujar a los pacientes, las camillas, si es que cree que el COVID no existe, ¿no es verdad? Porque necesitamos voluntarios, porque todo esto que están en contra de la vacuna, cuando uno le dice que vengan a ayudarnos, que necesitamos voluntarios, nunca aparecen. Es decir, son grupos pro vacuna que están metidos en su casa, tratando de desinformar a la gente. Por lo tanto, yo creo que lo que tiene que quedar claro
que en este momento la gran mayoría de vacunas, por no decir casi todas, tienen una eficacia, ¿no?, por arriba del 90%, y que las agencias regulatorias, debido a la emergencia sanitaria, es que han sido aprobadas. Pero las vacunas van a seguir con vigilancia durante 1 o 2 años para ir viendo y monitorizando los efectos colaterales. Pero cuando la vacuna llegue, nos vamos a vacunar, al menos lo que creemos. Así es. Que esto es una herramienta para luchar contra el COVID. Qué bien escuchar eso. Bueno, doctor, gracias, muy amable. Saludos a su coro de grillos también, que nos ha acompañado durante toda la entrevista. Un lindo sonido. Un abrazo, doctor. Muy propio del invierno, ¿no? Un abrazo.